Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 16, y vamos a leer de manera unánime a la voz de tres este versículo. 1, 2, 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano Freddy, dirija una palabra de oración. Te damos gracias en esta noche, Padre Celestial. Habla nuestras vidas, habla la vida de tu siervo, habla mi vida y a la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Que esta palabra sea de edificación para mi vida y para la vida de tu pueblo, para la vida, el caminar espiritual de tu iglesia, Señor. Porque tú nos das una armadura para que nos vistamos con ella y que para que por ella caminemos y vivamos en esta batalla constantemente, en esta guerra espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hoy vamos a continuar viendo lo que es la armadura de Dios. Hemos ya visto algunas armas, algunas piezas de la armadura de Dios y hoy queremos ver lo que dice el verso 16. Voy a volver a leer que dice así: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nosotros, una de las formas como se le dice a los cristianos es que también se le dice creyentes. Entonces, creyentes significa aquellos que creen, aquellos que tienen fe. Y para los seguidores de Jesús, podríamos decir entonces que rara vez la falta de fe es una cuestión de incredulidad. No digo que no tengamos, no digo que a veces no haya incredulidad, pero ¿qué es lo que nos mueve a esa incredulidad? Y por lo general, muchas veces esto es una cuestión de temor. Decía un gran escritor cristiano del siglo pasado llamado C.S. Lewis. Él decía que la fe es el arte de mantenerse firme en las cosas que nuestra razón ha aceptado en una ocasión, a pesar de haber cambiado de estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo, mire, es decir, nuestras emociones, como por ejemplo el temor, van a ejercer una influencia tal que a veces esto nos domina y que puede destruir nuestra confianza en aquello que sabemos que es cierto. Entonces, no debemos dar lugar al temor. Nosotros como cristianos debemos estar convencidos y reafirmados en nuestras convicciones, porque el enemigo, que anda como león rugiente, buscará la manera de que el corazón del cristiano se llene de dudas, se llene de temores, se llene de desconfianza, y esto nos lleva a desviarnos de nuestro enfoque primordial, que es Cristo Jesús, como lo dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pablo exhorta y nos exhorta a tomar el escudo de la fe con el cual podemos apagar todas las flechas, todos los dardos, todas aquellas flechas encendidas del maligno. El cristiano a lo largo de toda su vida va a ser atacado, va a ser bombardeado por diferentes flechas encendidas. Estas son lanzadas por Satanás y por sus secuaces, por sus huestes de maldad. Y la única manera de protegernos es hacerlo mediante la fe. Por eso el apóstol Juan escribió: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Eso lo dice Juan en la primera carta de Juan 5, verso 4. Decía el pastor y líder afroamericano Martin Luther King. Él decía: la fe es tomar el primer paso aún cuando no vemos toda la escalera.
frente a los temores, frente a los miedos, frente a toda clase de incredulidad, hagamos uso de la fe. Estamos llamados ¿a qué? A ser más que vencedores. Seremos victoriosos venciendo al temor con la fe. Y por eso, algo que ya hemos hablado muchas veces en este púlpito y que lo volvemos a recordar, ¿qué es la fe? La fe, si podríamos decir, creo que la mayoría de los predicadores cristianos se irían a una cita muy conocida, Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11 se nos presenta aquella definición, pero no tanto como una definición teológica, sino que nos presenta la naturaleza de la fe. Dice en Hebreos capítulo 11, el verso 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, mire, en esta expresión, en esta presentación de la fe que nos da el escritor de Hebreos, podemos encontrar algunos principios. 3 principios característicos de la fe de Hebreos es que la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan. No de un pensamiento, de una idea, sino de una realidad. Nosotros estamos esperando que Cristo regrese. No lo hemos visto, pero sabemos que Él es real. Entonces estamos firmes, seguros, esperando que este acontecimiento se haga realidad. Pero la fe también es aquella prueba convincente de lo que no se ve. Y la prueba convincente son las vidas que han sido transformadas por la predicación del Evangelio, por la sangre preciosa que Cristo derramó allá en la cruz del Calvario. La fe es aquello que nos permite alcanzar buen testimonio. Dice el verso 2, porque por la fe alcanzaron buen testimonio. Usted y yo vamos a alcanzar buen testimonio ante los demás. ¿Cuándo? Cuando no solamente somos oidores, sino que somos hacedores. Por eso el escritor de Santiago dice, tú tienes fe. Muy bien, demuéstramela a través de tus obras, de tus acciones, de tus actitudes, de tus hechos. Como dice el escritor Ken Hughes, la fe es el resultado de la suma entre las creencias y la confianza. Consiste en que usted y yo descansemos en la persona de Dios y en la palabra que Él nos da. Mire, tenemos algunos conceptos, algunas definiciones de la fe. Usted y yo descansemos porque la fe es una práctica activa, apoyada ¿en qué? En la creencia. La fe no es algo ambiguo, no es algo inseguro, es una convicción concreta. Es la seguridad que tenemos en el presente sobre una realidad futura. La fe es una confianza sólida, una confianza inconmovible en Dios, construida sobre la seguridad de que el Dios al que usted y yo servimos es un Dios fiel y fiel a sus promesas. Entonces, sabiendo lo que es la fe, y es importante que usted tenga verdaderas convicciones, fuertes convicciones. La fe viene a ser como un escudo. La fe viene a ser como un escudo porque este es el 4º instrumento militar que menciona y lo describe como un gran escudo que usaban los soldados romanos de infantería. Mire, este escudo tenía algunas características. Era un escudo de más de 1 metro de alto, de 80 centímetros de ancho. Estaba hecho de un cuero estirado sobre madera y reforzado con metal en la parte superior y en la parte inferior. Esta era el arma clásica de defensa del soldado romano. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los soldados enemigos
atacaban de la siguiente manera. Ellos solían mojar la punta de sus dardos, la punta de las flechas, en una solución mortal, en un veneno. Y aunque estos dardos solamente tal vez rozaban la piel del soldado, el veneno se propagaba por medio del torrente sanguíneo, produciendo una muerte rápida. Otra forma de atacar a los romanos era que a veces los dardos se los impregnaban con alquitrán y los enemigos los encendían antes de dispararlos hacia el campamento romano, y esto producía un incendio. Entonces, este escudo servía para ese tipo de protección. Los dardos encendidos del maligno, los dardos con veneno mortal del maligno, de todos los instrumentos que ya hemos visto y veremos, de todos los instrumentos de guerra que se incluyen en la descripción que hace el apóstol Pablo. Este es el único al que se le da un objetivo claramente especificado. ¿Qué se dice sobre este instrumento? Se nos dice que el objetivo del escudo de la fe es para que usted y yo nos protejamos de todos los dardos del fuego del maligno. Es decir, de toda clase de ataque del enemigo. Es ahí cuando la fe actúa como aquel escudo protector. Cuando el enemigo nos lanza en la mente nuestra fe, que está en nuestra mente y está en nuestro corazón, apaga esa clase de pensamiento. Por eso es que semanas atrás veíamos el consejo de Pablo a los hermanos de Filipo, que Pablo le dice: en esto pensá, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá, como lo dice en Filipenses 4:8. Pero para eso usted y yo debemos ser hombres y mujeres de fe. Porque la fe es la primer línea de defensa. Por la fe usted y yo avanzamos, incluso si nuestro destino no está claro. La fe nos dice por lo que Dios nos ha prometido que acontecerá. Dios nos ha prometido y por eso estamos seguros. Estamos seguros de que esto es tan cierto como si esto ya hubiera pasado. Recuérdese, la fe es la virtud que Dios nos da para hacer frente a los dardos del enemigo. Es muy importante que usted y yo, como ya hemos visto, nos pongamos toda la armadura de Dios. No salgamos sin estar puestos de la armadura de Dios para hacer frente a los dardos del fuego del maligno. ¿Qué más podemos ver acerca de la fe? La fe es algo que asombra. Una fe que asombra. Y mire lo que nos dice. Quiero que veamos dos pasajes en la Biblia. El primero, vayamos a Lucas, en el capítulo 7. No quiero detenerme mucho porque lo que viene después de esto es lo más importante del mensaje. Pero mire lo que nos dice Lucas 7. Solamente voy a leer el verso 9, porque esa es una historia que tal vez usted ya se la conozca. Dice así: al ver esto, Jesús se maravilló de él y volviendo dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, en el Nuevo Testamento hay dos ocasiones en que se relata que el Señor Jesús se maravilló. O podríamos decir, como dice la traducción, Nueva Traducción Viviente, se asombró. Y ambas ocasiones en que dice que Jesús se maravilló, se asombró, tiene que ver con la fe. En lo que estamos leyendo ahí en Lucas capítulo 7, esta es la historia de aquel centurión romano que envió unos mensajeros para pedirle a Jesús que él sanara a un siervo suyo.
Lo que hizo que la fe de este romano fuera tan extraordinaria fue su convicción de que el Señor Jesús no tenía necesidad de viajar hasta llegar junto al lecho de aquel siervo. Este centurión sabía que tan solamente bastaba con que Jesús dijera una palabra y el siervo quedaría sanado. Y a Jesús le sorprendió. Le sorprendió la fe de aquel gentil, del cual bien se podría no haber esperado nada. Se podría esperar que este hombre romano no tuviera fe alguna en Jesús, y sin embargo manifestó una fe asombrosa en el simple poder de la palabra de Jesús. Él sabía que la palabra de Cristo tenía poder. Pero la segunda vez que el Señor Jesús se quedó también asombrado por algo relativo a la fe, fue no por la presencia, sino por la ausencia. Mire lo que dice en Marcos capítulo 6, el verso 6. Marcos capítulo 6, el verso 6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire, cuando Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado, donde habría sido normal o se podía esperar que la gente de aquella población creyera en Jesús, lamentablemente vemos que Jesús se quedó asombrado. Los que habrían de tener fe no la tenían, mientras aquellos de quienes no era de esperar fe alguna, sí la tenían. Si usted y yo queremos vivir como vencedores a nuestros temores, vencedores a nuestros fallos, ¿qué debemos hacer? Debemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza. ¿Y cómo llegamos a tener esa fe asombrosa? ¿Cuál es el camino de la fe? Hay un versículo muy conocido que está en Proverbios capítulo 3. Es muy conocido, tal vez usted ya se lo sabe de memoria, pero ¿qué dice en Proverbios 3, versos 5 y 6? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y lo siguiente es muy importante, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar no es fácil. Hoy usted, si sale a la calle, usted se va a encontrar con mucha gente que está desconfiada. Y es que no podemos tener confianza en el hombre. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero ¿en quién tenemos que depositar nuestra confianza? Tenemos que depositar nuestra confianza en aquel que es fiel. Es mucho más fácil que usted y yo caminemos por vista que caminar por fe. Tiene todo sentido que caminemos por vista. Queremos ver hacia dónde vamos antes de dónde haber salido. Usted y yo siempre nos apoyamos en nuestros sentidos físicos, en nuestra lógica. Y no digo que eso es malo, pero en la vida cristiana tenemos que aprender a caminar no por vista, sino por fe. No por nuestro sentido común. A veces usted y yo nos fijamos la meta. ¿Y qué hacemos? Sopesamos los obstáculos. Vemos nuestros recursos y después de eso planificamos nuestra ruta. Usted y yo debemos aprender a confiar en Dios para todo y en toda circunstancia, para que su fe vaya creciendo. Usted y yo podemos conocer 3 grados de la fe. No quiero irme mucho porque le digo, lo que viene es lo más importante. Pero la Biblia nos presenta a veces 3 ejemplos de fe. Una fe que es poca. El Señor le dijo a los discípulos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? La fe poca es aquellos creyentes que dicen, Dios
puede hacer esto. Pero estamos con ese puede, como que tal vez sí, tal vez no. Pero hay otros que tienen una fe madura, una fe que podríamos decir ya es mucha. A veces el Señor dio en hombres mucha fe. Aquellos hombres de mucha fe son aquellos que dicen, Dios hará esto. Este hombre, este centurión, era un hombre que tenía bastante fe. Él le dijo, tan solamente di la palabra. Es como que él decía, Dios hará esto. Cuando usted y yo estamos seguros, sabemos que Él hará porque Él es todopoderoso. Pero ¿cuál es aquella fe perfecta? Aquella fe que ya ha crecido hasta el momento ideal. Es aquella fe que dice, ya ha sido hecho. Recuérdese Abraham. Abraham iba hacia el monte Moriah. Iba con su hijo. Él lo iba a sacrificar, pero él le dice a los siervos, nosotros iremos, adoraremos y regresaremos. Él estaba seguro de que el Dios al que servía, Él era todopoderoso y resucitaría a su hijo aún de las cenizas. Hermanos, cuanto más sea su fe, tanto más usted y yo podremos decir, voy a confiar en que Dios va a tratar con esto a su manera y en su tiempo. Vamos a confiar en que Dios nos va a librar, nos va a defender, nos va a vindicar, nos va a proveer para mí y para los que me rodean. Y al final, Él me recompensará por mi fidelidad. Dios, hermanos, responde a la fe. Él ve dentro de los corazones. Usted y yo debemos ser hombres y mujeres que debemos estar comprometidos a la causa, al Señor, un 100%. Por eso es que el Señor Jesús, Él estaba comprometido con la causa del Padre. Él le dice en oración al Padre, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Él estaba diciendo, confío en ti para que actúes en lo que es mejor para mí y que alejes al enemigo de mi vida y que me traigas algo de beneficio eterno. Amados hermanos, esta es la oración que podríamos decir que mueve montañas. La fe no es algo que podemos hacer por Dios. La fe es algo que Dios desea hacer por nosotros y alrededor de nuestras vidas. La fe es creer que Dios va a actuar con su infinito poder, con su infinita sabiduría, con su infinito beneficio. Esa es la fe. La fe es una virtud que asombra. Por eso, sin más para decir, en casa le hace el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué? Porque ahí usted ve los héroes de la fe. Recuérdese que el año pasado estudiamos aquellos héroes de la fe. Y yo saqué un pequeño extracto acerca de un comentario acerca de Hebreos 11 que me llamó muchísimo la atención. Es como un pequeño resumen del capítulo 11 y dice así: la fe produce el sacrificio adecuado, nos capacita para caminar con Dios, construye un arca cuando nunca ha llovido, comienza un viaje de manera obediente a pesar de no saber cuál es el punto final del destino. La fe habita en tiendas en un país extraño, busca una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios mismo. Da fortaleza a una madre para dar a luz un hijo cuando ya ha pasado de la edad en que se tienen los hijos. La fe está dispuesta a sacrificar su propio hijo en obediencia. La fe cree en la resurrección. La fe promete que no dejará en Egipto los huesos de José. La fe se niega a ser llamado hijo de la hija del faraón. La fe decide sufrir aflicción junto al pueblo de Dios y estima el reproche de Cristo.
como mayor que los tesoros de Egipto. Abandona Egipto para dirigirse a la tierra prometida. La fe pasa el mar rojo como por tierra seca. La fe camina rodeando Jericó hasta que se desploman sus muros. Somete reinos, obra justicia, obtiene promesa, cierra la boca de los leones, apaga la violencia del fuego, escapa al filo de la espada, hace fluir a los ejércitos del enemigo. La fe recibe vivos de nuevo a los muertos y la fe recibe la promesa. Hermanos, debemos poner esto en nuestro corazón. Usted y yo debemos y podemos crecer en la fe. Pablo siempre estuvo aconsejando. Voy a leer un par de citas. Una dice en 2 de Corintios capítulo 10, el verso 15. Un consejo de Pablo que lo encontramos en diferentes cartas. Dice así en 2 de Corintios 10, 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla. Y luego en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo dice palabras similares. Dice en Tesalonicenses 1:3, segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Finalmente quiero ir al punto final y para mí el más importante de este mensaje, porque yo creo que usted ya conocía tal vez no todas las definiciones o no todos los conceptos que hemos visto de la fe, pero usted tal vez ya tenía una idea de lo que era la fe. Usted también sabía esta historia de aquel hombre que asombró a Jesús. Y usted sabía también, muy probablemente, del problema de la incredulidad allá en la ciudad de Nazaret. Dice que el Señor Jesús no hizo muchos milagros. Y tal vez esto que yo vengo a presentarle no es algo nuevo, pero quiero recordarle 5 recursos claves para crecer en la fe. Hemos visto ahí en 2 de Tesalonicenses 1, verso 3, que Pablo dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y dice el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia en Tesalónica estaba pasando tribulación, persecución, pero ellos estaban con el escudo de la fe. 5 recursos claves. El primero, que es el más conocido, está en Romanos 10:17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos el recurso de la predicación. ¿Qué nos quiso decir? No nos quiso decir que todos los que oigan la palabra de Dios se van a convertir en creyentes, sino que esa fe no puede existir a menos que haya un mensaje, a menos que haya un informe sobre las realidades, sobre los acontecimientos que lo llevan a uno a creer. Pablo está identificando así una necesidad crítica en la vida de todo creyente. La fe es generada por el hecho de que desde que usted y yo escuchamos la palabra de Dios. La Biblia dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las profecías de este libro. Hermanos, esta es una razón importante, poderosa, para que usted y yo asistamos. Hebreos dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque algo muy importante,
Yo creo que todo en el culto es muy importante. Venimos a adorar a Dios. Eso es una de las razones más importantes. Pero junto con la adoración también viene la predicación. Porque nuestra adoración se basa en las realidades que conocemos por la palabra de Dios. Entonces, nútrase, escuchemos la palabra hablada y predicada por otros. Cuando usted hace eso, cuando usted y yo hacemos eso, estamos permitiendo que las escrituras lleguen hasta nosotros y nos llenen de una manera especial. El estudio personal de la palabra de Dios es la forma en la cual usted y yo nos anclamos en nuestra vida la palabra de Dios. Lea constantemente. No crecemos en la fe a base de poner la Biblia junto a nuestra cama por la noche. No, crecemos en la fe en base de una experiencia cuando usted y yo escudriñamos. No se trata de una experiencia emocional. No viva su vida por emociones. No, experimentamos, tenemos experiencias emocionales, sí. Pero nuestra fe está anclada en el hecho de la profunda lectura, de la meditación. Cuando leemos, cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios. Y el segundo recurso, que tal vez es el que menos nosotros queremos, es el que nos presenta Santiago en el capítulo 1. En Santiago capítulo 1 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí tenemos el recurso de los problemas, pero lamentablemente a nadie le gusta tener problemas, pero es necesario. A veces queremos ir navegando en la vida espiritual sin problemas. Queremos relaciones felices, trabajo, queremos sentirnos realizados, una salud excelente, hijos obedientes. Los problemas impiden que haya todo eso. Nos golpean, como hemos visto, como tormentas. Traen consigo marejadas, oleadas de temor, de interrupción a nuestra vida. Es allí, en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones desafiantes. Estos problemas nos llevan al Señor, nos llevan a apoyarnos en Él, pueden hacer crecer nuestra seguridad en la realidad invisible de Dios, en su participación en nuestra vida. Dios va a usar esto. Va a usar nuestros problemas para hacer que nuestra fe sea más profunda, para que ella salga a flote. En esas situaciones desafiantes, temibles, pueden ser nuestros mejores y nuestras mejores oportunidades para darnos cuenta de nuestras debilidades, pero también de nuestras fortalezas. Si tenemos falta, pidámosla. Si usted viene el problema y usted se da cuenta que su fe comienza a desmayar, vaya a los pies de Cristo. Idealmente es ahí cuando nos acercamos. Jesús debe ser nuestro primer recurso y no debe ser el último. Pero hermanos, a veces, a pesar de que Cristo es nuestro último recurso, sin embargo, por ese sorprendente amor de Jesús, por su amor, por su gracia, Jesús nos acepta en cualquier momento que acudamos a Él. Pero hay algo muy importante acerca también de la fe. ¿Cuál es un recurso muy importante para que nuestra fe crezca? Es el recurso de la unidad. Si usted va a Marcos capítulo 2. No voy a contar mucho esta historia porque es una historia muy conocida. En Marcos capítulo 2 del 1 al 12 encontramos la sanidad de aquel hombre que era paralítico. Dice que Jesús estaba en Capernaum, en la casa de
una persona, de un familiar, de un amigo, de un conocido, de un discípulo. Y la casa estaba llena. 4 hombres iban con un paralítico en un lecho, en una camilla. Y cuando llegan a la casa, el lugar no había cómo entrar. ¿Qué hicieron estos hombres? Movidos por su fe, subieron al techo, abrieron un boquete y bajaron al paralítico. La Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Este es un recurso muy importante, el recurso de la unidad. El escudo romano, aquel escudo que lo cargaba el soldado, tenía cierta eficacia, pero era más eficaz cuando se combinaba con los escudos de los demás soldados. Una de las tácticas, una de las innovaciones militares de los romanos era lo que se conoce como un ataque llamado, o una defensa llamada la defensa de la tortuga o la formación en falange. ¿Qué ellos hacían? Unían sus escudos uno con el otro, como que los enlazaban, los apoyaban el uno con el otro. Y aún esto les permitía que mientras el enemigo lanzaba los dardos, ellos podían ir avanzando. Es ahí cuando la fe es el escudo, porque nosotros somos un cuerpo. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: un Señor, una fe, un bautismo en nuestras batallas espirituales, tal como es cierto también en cualquier lugar de combate. No hay lugar para los comandos solitarios. Usted no es un cristiano solitario, no es el llanero solitario. No, somos una iglesia. Tenemos que unirnos al grupo, tenemos que marchar en unidad, tenemos que vivir con el Señor y tenemos que vivir todos como una familia. Somos un solo grupo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Por eso tenemos que, si tenemos una necesidad, hagámosla presente. Alguien está enfermo, llame a los ancianos para que ellos oren ungiéndole con aceite. Y la oración eficaz, la oración de fe, sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán sanados. ¿Tiene algún problema? Preséntelo, y como iglesia unámonos en oración, en actos de fe, para que la iglesia siga avanzando. Vienen los problemas, viene la persecución. Es cuando más debemos estar unidos, cuando más debemos congregarnos, sabiendo que el tiempo de su venida está cerca. Pero también es importante que usted y yo actuemos con acciones con propósito. Ese es otro recurso. El recurso de las acciones con propósito. Recuerde que el Señor Jesús, en Mateo capítulo 28, los versos 16 en adelante, Él le da a la iglesia la gran comisión. Y luego en Hebreos, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermanos, Dios a menudo nos da propósito, nos da metas. Y cuando Él nos da una meta, esa meta necesita o requiere que confiemos en el Señor de maneras especiales. Esa es una de las razones por la cual Jesús le encanta darle tareas y desafíos a sus discípulos. Los envió de 2 en 2 para que vayan a predicar, para que vayan a expulsar demonios y sanar a los enfermos. Él les ordenó alimentar en una ocasión a 5,000, en otra ocasión a 4,000. ¿Con qué? Con 5 panes y 2 peces. Los desafió. El Señor nos ha dado a nosotros propósito: y por todo el mundo y predicad. Y a veces usted y yo
porque estamos haciendo otra cosa, no le damos lugar a los propósitos divinos. Él los envió a Jerusalén para que esperaran la promesa del Espíritu Santo, dándonos un sentido de propósito. ¿Para qué? Para que usted y yo nos fortalezcamos en nuestra fe. Por último, volviendo a Hebreos capítulo 12, dice el verso 2, Hebreos capítulo 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice Lucas capítulo 17, el verso 5 y el verso 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor le dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el árbol, y os obedecerá. Aquí no se trata de cuánta fe tiene usted, porque el Señor no puso una fe, dijo: si tu fe es como el tamaño de una sandía. No dijo: si tu fe es del porte de la montaña. Si tu fe es como un grano de mostaza. La mostaza, el grano o la semilla de mostaza, es una de las semillas más minúsculas en la tierra. Aquí se trata de la eficacia de la fe. Aquí se trata de las convicciones de la fe. Aquí se trata de verdaderamente de tener fe. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, hay que tener fe y ponerla en perspectiva. Ese es el recurso final, el recurso de la perspectiva. Usted tiene fe. ¿En qué tiene fe? Yo tengo fe en Jesucristo, aquel nazareno que no solamente era un simple hombre, sino que era Dios hecho hombre, Dios encarnado, aquel que fue a la cruz, murió por mí, por el resto de la humanidad, por aquellos que pongan su fe en Él, serán salvos. Y yo creo que Él es el Dios Todopoderoso, que al tercer día resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y envió al Consolador, el Espíritu Santo, que es Dios, el cual nos reviste de poder y nos capacita para que usted y yo seamos más que vencedores. Vemos que los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara la fe, y Él les respondió que su fe era tan pequeña como un grano de mostaza. Ellos podrían arrancar una montaña y arrojarla al mar. En otras palabras, lo importante, como ya le dije, no es el tamaño de la fe, es el tamaño de su Dios. El Dios que tenemos es un Dios todopoderoso. Los discípulos necesitaban una perspectiva adecuada para poder aumentar. Nuestra fe no está en Pedro, no está en Pablo, no está en los grandes predicadores, no está en los grandes teólogos. Nuestra fe está basada en las realidades de esta Biblia. Y esta Biblia nos presenta a Jesucristo. Entonces, mirando la palabra de Dios, miremos en fe a Cristo, autor y consumador. Él es nuestra perspectiva, nuestro modelo, nuestro mayor ejemplo de fe es Jesucristo. Nunca debemos dejar de poner nuestra visión espiritual en Jesús. No deje de poner su visión espiritual en Jesús. Si usted quita la mirada de Cristo, le va a pasar lo que le pasó a Pedro. Comenzó a hundirse. Por eso vuelvo a leer, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ante los ojos de Dios,
Los problemas no son ni grandes, no son ni pequeños. En nuestra perspectiva, es nuestra perspectiva la que necesita aumentar de tamaño. De manera que usted y yo veamos hasta qué punto Dios es capaz de responder a la fe que nosotros tenemos. No importa lo pequeña o insuficiente que crea que es su fe. Hermano, siga orando, siga confiando, siga buscando el rostro del Señor. Recuerde que lo que realmente importa no es el tamaño, sino su objetivo. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso. Cuando se deje de enfocar en sí mismo, en sus problemas, en sus necesidades, y cuando usted y yo comencemos a enfocarnos en Él, es ahí cuando su fe va a crecer, cuando sus temores desaparecerán. Y es así como usted y yo obtendremos la victoria frente a los temores, venciendo al temor con la fe. Amén.